Hola, ¿cómo están? A ver, tenemos un comentario de Oriana Orona. Oriana Orona. Dice, hola, tengo un problema con mis perros. Tengo un caniche rescatado, lo tenemos hace 6 años y un border collie de 2 años. Ok, lo tenemos de bebé, obviamente el border collie. Hasta hace unas semanas se llevaban de maravilla, siempre lo hicieron, pero el caniche empezó a gruñirle al otro de la nada. Un día empezó a gruñirle, lo que empezó una pelea. Ok, ¿qué podemos ver acá? Ahorita, dos cosas. Dominancia posiblemente, y lo otro, diferencia de edades. Diferencia de edades que pueda afectar el problema más que todo. Vamos a ver. Luego dice, desde ese día, una vez al día, el caniche le gruñe. Lo retamos para que no lo haga más, pero ahora lo empezó a hacer cuando entra el border collie, entra a la pieza. Ambos siempre durmieron en la pieza y hasta en la misma cama. O sea, se llevaban súper bien. Y una semana atrás de que este comentario se dio, se empezaron a pelear. Se empezaron a pelear de la nada. ¿Qué está pasando? Entonces ella quiere saber por qué. ¿Por qué sucede esto? Y cómo se puede arreglar. Ok, hay dos razones por las que puede estar sucediendo. Número uno es la diferencia de edades en los perros. La diferencia de edades en los dos perros realmente afecta. Vamos a ver, permíteme, voy a buscar el... Ajá, tarán. Color negro y azul. Ok. Vamos a ver, me gusta este. Okay. Ajá. Vamos a apuntar esto. La diferencia de edad. ¿Qué es lo que afecta realmente? ¿Qué es lo que está pasando aquí realmente entre estos dos perros? ¿Por qué se están peleando? Pueden ser dos factores. Uno podría ser... Vamos a borrar bien. Ok, uno podría ser la diferencia de edades, que vamos a hablar ahorita de eso. Diferencia de edad. Ok, la diferencia de edad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la diferencia de edad? Vamos a ver. Diferencia de edad. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la diferencia de edad para que afecte a estos dos perros? La diferencia de edad tiene que ver en esto. Digamos, aquí dice que el caniche rescatado, adoptado, es adoptado y lo tienen hace 6 años. ¿Cuántos años tenía el caniche cuando lo adoptaron? Supongamos que tuviera un año. Ahorita tiene 7 años. Los perros cuando envejecen comienzan a padecer de problemas, dolores de coyunturas, de problemas de piel, de problemas de riñones. No es común, no es que tenga que pasar, es una obligación que sea así como que, eso pasa y ya no hay nada que hacer, porque muchos cometemos, yo en algún momento pensé así también, que era normal que un perro pasara por esto y que era su ruta y que había que dejar que pasara. No, hay que luchar, hay que buscarle las formas. Entonces, puede hacer que el perro viejo, por edad, digámosle viejo porque es un poco más mayor que el otro, que por la edad que tiene, haya desarrollado dolores en las coyunturas por problemas de artritis, digamos así. No estamos diciendo que este perro lo tenga, pero puede ser. Entonces, la diferencia de edad es por eso que una de las razones por la que pueda estar pasando esta pelea entre los dos perros. ¿Por qué? Porque el perro mayor no quiere que el perro menor se acerque, porque regularmente los perros jóvenes se acercan solo para jugar y el perro mayor puede estar con dolores en las coyunturas y no quiere ser molestado. Entonces esta puede ser una de las razones por las que se esté dando esta situación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Liderazgo. Podríamos decir controlar a un perro, controlar al otro. No, liderazgo es la solución a todo esto. Déjame ver. Ajá, liderazgo. Lo que tenés que hacer es establecer, ¿cómo se diría? Reglas y límites para los dos perros. Para que no, si fuese ese el caso. ¿Ok? Entonces, establecer reglas y límites entre cada perro. Ok, vamos, esta es la hora de jugar, y esta es la hora de que este tiene que estar acá y el otro acá.
tiene que ser así. Entonces establecer tus reglas. Liderazgo para todo. Esa es la número 1. La número 1 la podríamos clasificar como salud. La diferencia de edades, pues este padece de problemas de salud y el otro no, entonces se pelean y todo eso. Entonces es salud. Pongámosla así, como salud, la número 1. Vamos a ver, vamos a cambiarlo acá. Ok. So, número 1, una de las razones sería salud. Salud. Y la número 2, aquí te va, según el comentario de Oriana Orna, dice, ¿dónde nos quedamos? Ok, entonces se está haciendo pipí en el cuarto, se está haciendo pipí para que el otro perrito, donde duerme el otro perrito, para que el otro perrito sienta que él está ahí, todo eso es dominancia. Pero esta dominancia viene de lo mismo, de la ausencia de liderazgo en la relación que tienen los humanos y el perro. Es de lo mismo. Entonces, hay que ser honestos en algo. Siempre cuando tenemos un perro más joven que el otro, tendemos, tal vez ni siquiera lo queremos hacer, pero tendemos a darle un poquito más de atención al otro y dejar a un lado al otro. Ok, hasta ahí está ok, pero aquí viene el problema. Cuando se pelean, la reacción primera que se hace es cargar al que recibió más golpes, cargarlo y sacarlo de la pelea. Entonces ahí está el problema. Entonces, cuando levantamos a un perro del piso y dejamos al otro en el suelo, porque cuando levantamos a un perro del piso estamos creando una jerarquía. Entonces, como no hay un liderazgo en esta relación de estos dos perros, no hay un líder que dirija la manada, ellos van a buscar ser uno o el otro el líder. En este caso, aparentemente, el mayor era el líder, pues el cachorro simplemente seguía lo que veía, pero ahora se están volteando todas las cosas, entonces por eso está sucediendo esto. Entonces, lo mejor es poner igualdad entre los dos perros, establecer una igualdad, mantener las reglas y definir quién es el líder en esa situación, que obviamente sería el humano. Entonces, la segunda razón por la que podría estar pasando esto es falta de liderazgo. Falta de liderazgo. A ver si se logra ver desde ahí. Ok. Falta de liderazgo. Esas serían las dos razones por las que pueda estar pasando esta situación. Entonces, ¿cómo arreglarlo? ¿Cómo solucionarlo? Es sencillo. En los dos casos es muy sencillo. Estableciendo reglas, estableciendo límites, diciéndole al perro cuándo subirse, cuándo bajarse del sillón, cuándo puede entrar al cuarto, cuándo puede entrar a la cocina, cuándo puede entrar. Estableciendo eso, les quitas el liderazgo a los dos perros para que ya no se peleen por él y te quedas como el líder de la manada. Entonces los perros te van a respetar y no van a haber más peleas. Pero importantísimo considerar la número 1, que sería salud. Importantísimo. Primero que nada, en tu caso, llevaría al perro al veterinario, a un experto en la salud, para que determine si no hay algún problema de piel. ¿Por qué? El problema de piel, cuando los perros se vuelven así, que se rascan, el problema de piel también hace que los perros se vuelvan agresivos. Yo llevaría el perro al veterinario, a un experto en la salud, para que determine si hay problema de piel, problema de riñones, por decirte algo, dolores en los huesos, dolores en las coyunturas, todo esto, para descartar la número 1, que sería salud. ¿Ok? Entonces, una vez descartada la número 1, y ojalá si así fuese, eso lo trabajamos en el liderazgo, y eso es fácil. Y eso va a ser tu tarea, que cuando hayas descubierto
Si logras descartar la número 1, si se puede, entonces me dejas saber y yo te digo qué puedes hacer, qué reglas tomar, qué hacer, qué medidas, qué todo. Exacto, así mismo. Pero primero que nada, como te digo, lleva al perro a un veterinario para que determine qué puede hacer esto. ¿Ok? Espero haber podido responder tu pregunta. Yo sé que sí. Y como siempre, dale like, suscríbete y compartirlo con otras personas, porque hay muchos que pueden estar pasando por lo mismo. Y algunas veces es algo tan sencillo. Algunas veces nosotros casi que sabemos qué está pasando, pero no tenemos esa dirección. Y entonces con estos videos pues te ayudas. Te da la idea. Exacto, aquí encaja el mío, aquí encuentro al mío, aquí encuentro a la mía, aquí es, ¿sí me entendés? Entonces, como te dije anteriormente, puede ser un problema de piel, puede ser una infección de oídos que esté molestando al perro y que el perro no quiere ser molestado, y que cuando el otro joven viene, que no es normal, comienza el conflicto. Entonces hay muchas cosas en cuanto a salud que puedan estar pasando. Entonces, para descartar esa situación, primero lleva al perro al experto en la salud y después vemos lo del comportamiento, que eso es facilísimo arreglarlo. Gracias Oriana Oroná, y hasta la próxima, ¿ok?